Bien, bueno, os agradezco la asistencia a esta conferencia de hoy, a esta charla, ¿sí? Desde todos los lugares donde estéis conectados, si es desde aquí España, buenas tardes, fuera pues seguramente será por la mañana, buenos días, un beso, un abrazo a todas, a los que nos conocemos, a los que no, a los que os habéis interesado por esta confe, que tiene como título Sanar tu karma familiar, ¿sí? Si hay problemas de sonido tenéis que darle abajo al micrófono donde pone, hay una señal de micrófono, tenéis que reactivarlo, que a veces cuando se entra no está activado de entrada, ¿vale? Bien. Bueno, soy Alberto Lozano, me presento ante todos, hay gente que ya me conoce, que está haciendo cursos conmigo, consulta, para las personas que no me conocéis, que es la primera vez que contactáis conmigo, soy Alberto Lozano, creador del método Liberación Genética. Tengo la formación completa de PNL, de programación neurolingüística, he hecho sanaciones energéticas, ¿de acuerdo? Algo de constelaciones familiares, desprogramación genético-emocional, ¿sí? Y prácticamente me dedico a ayudar a las personas a desbloquear sus temas personales, asuntos que tienen que ver muchas veces con la salud, pero otras veces con lo emocional, con temas que están más vinculados con lo económico, por ejemplo, las relaciones sentimentales, las relaciones de pareja, ¿de acuerdo? Depresiones y, bueno, todos estos bloqueos que el ser humano tiene hoy día y que nos impiden ser felices, ¿no? Nos impiden tener el bienestar que andamos buscando. La charla de hoy, como he dicho, se llama Sana tu karma familiar, ¿vale? Hablaremos sobre todo sobre el transgeneracional, lo que es el árbol genealógico, que es el gran libro donde se esconden, donde se escriben las memorias de nuestros antepasados y las llevamos grabados en nuestro interior, ¿sí? Y bueno, empezaremos explicando un poquito sobre qué es el karma familiar, qué entendemos por karma, qué entendemos por transgeneracional, para poder entrar en ello y ser capaces de liberarnos de cargas emocionales, de cargas mentales, de programas antiguos, patrones que seguimos a rajatabla y no los conocemos y no somos conscientes de ellos. Sin embargo, nos hacen ser infelices, nos hacen llevar una vida que no queremos, una vida que nos gustaría cambiar y no sabemos cómo empezar. A ver cómo podemos empezar a sanar y a liberarnos de nuestro karma familiar, de nuestras memorias ancestrales, ¿sí? Bien, yo hace años que descubrí la grandeza que tiene indagar en el inconsciente familiar, en el inconsciente individual y en el inconsciente colectivo, para ver dónde tenemos grabadas todas estos patrones, ¿no? Parece que seguimos unos mandatos que nos llevan hacia una dirección que no nos gusta muchas veces, ¿sí? Y ni más ni menos se lo debemos a nuestros ancestros, gran parte de eso, ¿vale? Muchas veces también es desde nuestro aprendizaje, desde la infancia, que también recibimos mucha información, como veremos también a continuación, pero la mayoría nos viene dada, o heredada, mejor dicho, de nuestros familiares, ¿vale? De las generaciones anteriores, o de vidas pasadas, que también puede ser, ¿de acuerdo? Supongo que muchos también tenéis contacto con el mundo espiritual y conocéis las memorias de vidas pasadas, las experiencias que hemos vivido en otras experiencias terrenales y también nos hacen seguir unos patrones establecidos que no conocemos muchas veces, ¿sí? Anne Suttenberger, que fue la que acuñó el nombre de psicogenealogía, en la que se basa prácticamente toda esta disciplina, dice que en los silencios está la clave de nuestro árbol. Callamos por el bien de los demás y eso se convierte en enfermedades. Ahora explicaré un poquito por qué tenemos las enfermedades, a qué se debe que reproduzcamos enfermedades en nuestros familiares, unas personas sí, otras no, ¿por qué un hermano tiene diabetes, el otro no? Si mi abuela tuvo diabetes o mi padre tuvo diabetes, ¿por qué no a todos? ¿Sí? ¿Por qué también en una edad determinada? ¿Por qué no cuando nazco, verdad? Sería una pregunta
sería una pregunta interesante, ¿por qué no tengo ya diabetes al nacer o hepatitis, ¿no? ¿Por qué se desencadena con la edad? Esto es muy importante saberlo, es importante tomar conciencia de que lo que traemos heredado es el mecanismo, es la estrategia de desencadenar una enfermedad, precisamente por una defensa, por una protección familiar, ¿vale? Es una manera de solucionar un problema que está en nuestra psique, en nuestro interior, en nuestro espíritu, digamos, si queremos llamarle así, y como no lo resolvemos de manera mental, de manera racional, lo resuelve el cuerpo. Entonces utilizamos estrategias que ya utilizaron nuestros antepasados, ¿vale? Ya puede ser, pues la hepatitis, puede ser un tumor, una psoriasis, lo que conozca nuestra familia para solucionar un problema afectivo o emocional, lo hacemos nosotros también por ese mismo problema o por ese impacto, ¿sí? Y esa es la base de la sanación de nuestras enfermedades o de las crisis, ¿sí? Como conoce mucha gente las leyes universales, que son 7, estas leyes herméticas que forman parte del esoterismo, del mundo de las ciencias ocultas, la sexta ley universal, la ley hermética número 7, nos dice que cada acción que nosotros efectuamos tiene un resultado, ¿de acuerdo? Esto es lo que le llamamos la ley de causa y efecto. Cualquier cosa que hacemos, cualquier acción que llevamos a cabo, tiene una repercusión, ¿sí? Esto lo he llamado el efecto mariposa, ¿no? El aleteo de una mariposa en un lugar del planeta genera un tifón en la otra punta. Pues lo mismo, si nosotros cualquier cosa que hacemos, por vibración, por emisión de onda también, tiene repercusión en todo lo que hay alrededor y al final tiene de una manera u otra un resultado, nos guste o no, positivo o negativo, en nuestra propia vida. Y esto es lo que le llamamos, lo que los hindúes, la filosofía oriental le llama la ley del karma, ¿sí? Es decir, cada acción produce una energía kármica que eventualmente regresa a nosotros de una manera u otra, ¿vale? Como cuando lanzamos una piedra a la piscina, que generamos una onda en un lado de la piscina, ¿sí? Vemos cómo empieza el oleaje, que llega hasta la otra punta de la piscina y vuelve además repetido y multiplicado por muchas ondas, ¿vale? Otra vez al lugar de origen. Pues esto es lo que entendemos nosotros por karma. Cualquier cosa que hayamos hecho, o haya hecho algún familiar de nosotros, o hayamos cometido en alguna vida pasada, si ha perjudicado a otros, si ha entrañado sufrimiento o dolor, ¿vale? Nos puede volver en forma de conflicto, de crisis, de enfermedad. Veremos más adelante de qué se trata esto, ¿sí? ¿Vale? Esta energía, como digo, como dice aquí, puede volver en la vida futura y se puede transmitir a nuestro linaje familiar, que es lo que se conoce como el karma familiar. Como sucede con las ondas de las que estaba hablando en el agua, el karma, tal cual, es una repetición. Es decir, esta misma acción de tirar la piedra y de que me lleguen a mí las ondas, igual me mojo, ¿no? Igual me viene un tsunami por haber tirado esta piedra, ¿no? Simbólicamente hablando, metafóricamente hablando. Esto se repite constantemente en las familias o en las vidas, en las reencarnaciones, hasta que puede ser solventado, ¿de acuerdo? Como esto trae de una forma u otra un tipo de sufrimiento a nuestro presente, quiere decir que es el gran aprendizaje de nuestra vida, estas grandes lecciones que nos pone el universo, para que podamos solucionarlo de una vez por todas, sanarlo, eliminarlo y borrarlo de nuestro árbol genealógico o de nuestro karma familiar, ¿vale? Es decir, si aquello que sucedió hace 300 años, pongamos el caso que un familiar cometió un delito, en cierto modo, o se peleó con un hermano, se pelearon por una herencia, por ejemplo, y aquello trajo heridas y sufrimiento a la familia, ¿sí? Si en aquel momento se solucionó de manera sutil, es decir, se pudo haber guardado el secreto, se pudo no haber solucionado del todo, haberse odiado y haber dejado de hablarse los hermanos, por ejemplo, volverá a suceder, se repetirá en otras generaciones hasta que este concepto, hasta que este conflicto en sí, este núcleo o nudo, como dice Jodorowsky, familiar, se pueda desligar, se pueda sanar ahora y eliminarlo del árbol. Mientras tanto, la familia estará siempre perseguida por este tipo de acontecimientos, una y otra vez,
hasta que alguien lo solucione de una manera positiva. Eso es lo que le llamaremos la repetición. A ver, que alguien había levantado la mano, supongo que sería alguna pregunta. Bien, seguimos. El karma es la repetición constante de estos acontecimientos, de estos conflictos, ¿sí? Nosotros cargamos con el peso desde que nacemos por la energía kármica que está en nuestro inconsciente familiar, en nuestro ADN, en nuestra epigenética, en nuestro campo morfogenético, que es una parte donde guardamos la información, ¿sí? Es la zona de no materia, decimos el éter, ¿no? Muchas filosofías le llaman el éter, la zona cuántica, donde está grabada esa información que nosotros recibimos inconscientemente y nos hace vivir estas experiencias. Si los ancestros familiares se han reencarnado en el mismo linaje, es decir, miembros de mi misma familia han sido ya miembros de mis vidas pasadas, seguimos con esas trampas del transgeneracional, seguimos enganchados a esos problemas que no se solucionan nunca, por muchos años que pasen, y la dinámica familiar se perpetúa. De ahí decimos que todas las familias tienen un nudo en concreto que es muy determinado. Muchas familias están determinadas, por ejemplo, o definidas o condicionadas por el tema del dinero, y eso seguramente lo veréis vosotros en vuestra propia existencia, en vuestra propia experiencia. Muchas familias se ven influenciadas por el tema del sexo, quizás, hay personas que han recibido abusos, violaciones, o al contrario, han tenido poco contacto sexual, han habido mucha gente dedicada, por ejemplo, a la iglesia, ¿no? Eso tiene que ver con el sexo, y eso es porque en nuestra vida, en nuestra familia, nos ha marcado el problema sexual, ¿vale? También hay problemas con las enfermedades, también hay nudos relacionados con las muertes, con los suicidios, los asesinatos, ¿eh? Cada familia, cuando veo en consulta que está relacionado con uno u otro de los nudos, ¿no? Es así, ¿vale? Si os parece, que hay gente que está haciendo preguntas en el chat, si os parece, dedicaremos el último ratito después de la charleta, después de la confe, la dedicaremos a solventar preguntas que me hagáis, ¿vale? Si os parece bien, y así seguimos con la presentación, que es muy importante conocer bien de dónde sale todo esto y para qué, sobre todo para qué sirve, ¿no? Imagino que estáis muchos con la duda, con el objetivo, ¿vale? Decimos que la repetición marca esa tendencia genealógica, y eso es lo que vemos en nuestro día a día. ¿Por qué tengo problemas sentimentales? No encuentro pareja, tengo pareja, me duran poco, las parejas que me llegan me maltratan o me amargan la vida. Y ese es mi gran problema siempre, ¿no? A lo mejor estoy bien de trabajo, a lo mejor estoy bien de dinero, pero tengo un problema sentimental. Es porque esta es la tendencia genealógica. Ahí tenemos que mirar dónde está el patrón de nuestro pasado, de nuestra familia, porque es un asunto que tenemos que resolver para siempre. Esto es muy importante. ¿Cuál es el síntoma de un karma familiar que llevamos? ¿Vale? Bueno, que sepamos que todas las familias, como he dicho, que tenían un núcleo, un nudo enganchado sobre un concepto que es el que ha generado sufrimiento, dolor o varios, ¿no? También hay personas que tienen varios nudos, personas que llevan mucho karma familiar, mucha toxicidad en el árbol, que decimos. Se crean todas las familias en función de una novela, un drama que ha dejado la huella en varias generaciones, ¿vale? Seguro que si os pregunto, todos tenéis aquella información importante en vuestra familia, ¿no? Que os explicaron, que hubo un abuelo que estuvo en la guerra, que lo torturaron, y eso creó un gran drama, ¿no? Y muchos años estuvo pululando por la familia este sufrimiento, ¿no? Y ha condicionado quizá a otros miembros de la familia, o una gran hambruna, ¿no? Pasaron mucha hambre mis familiares, y de ahí tenemos repercusiones como, por ejemplo, obesidades o anorexias, ¿de acuerdo? Por haber vivido épocas de hambre precedentes, en la posguerra o
o en alguna otra época, ¿de acuerdo? Esto lo ve en muchas consultas, ¿no? Gente que tiende a acumular grasa y es porque quizás la abuela o su madre cuando era pequeña pasó hambre, la abuela pasó la guerra, ¿sí? Y tuvo que transmitir ese programa familiar de guardar comida en el cuerpo por si acaso volvemos a pasar hambre, ¿vale? En esto hay estudios epigenéticos de Holanda, de hospitales holandeses de los años 40 que registraron, por ejemplo, cómo mujeres que pasaron la época en la que estaban asediados por los nazis, que pasaron mucha hambre, luego tuvieron generaciones posteriores con estas patologías, ¿no? De obesidad, y era precisamente por haber pasado esta carencia, esta escasez de alimentos, ¿de acuerdo? El cuerpo es sabio, la psique es inteligente y procura cualquier cosa para poder sobrevivir, ¿vale? Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Desde ahí podemos saber cuáles son estos problemas que acechan a mi familia y por qué me pasa hoy, ¿sí? Si no tengo dinero, si no me va bien en el trabajo, si tengo un problema con la autoridad, ¿vale? Etcétera, etcétera. El descendiente que toma conciencia de ello comienza la reparación, y es precisamente porque heredamos gran parte del generacional. Muchos de vosotros, que sepáis, que estáis aquí escuchando esta charla, o habéis hecho algún tipo de terapia, o estáis trabajando en ello, y es porque en algún momento de vuestra vida, vuestro consciente despertó, hizo clic y dijo, yo tengo que seguir este camino, tengo que sanar algo y no sé lo que es, ¿sí? Esta llamada, este llamado que dicen en Sudamérica, este llamado es un toque de atención a sanar algo de nuestro árbol genealógico, ¿sí? Es decir, es porque algo está latiendo dentro de mí y necesita salir a flote. Y eso es importantísimo, eso es el gran principio del camino de la sanación del árbol, cuando nos sentimos empujados a estudiar estos temas terapéuticos y temas relacionados con lo ancestral. Es porque está a punto de salir y en vosotros está la posibilidad, la virtud de poder hacerlo presente, de poder hacerlo consciente, darle a la luz que necesita y sanarlo hoy para que vuestro árbol esté compensado y equilibrado por vosotros, por vuestros hijos y vuestros descendientes, ¿de acuerdo? Es súper, súper, súper importante este sentido. Es uno de los grandes síntomas de que tenemos un karma familiar que solucionar, un karma familiar que está ahí esperando que nosotros le demos la salida que está esperando. ¿Cómo reparamos un karma familiar? A veces reparamos, como he dicho, con el contacto con el mundo de la sanación, ¿vale? Esa sería la evolución personal y el desarrollo de la conciencia, el estar tocando varias herramientas, varias técnicas que nos ayuden a sanar interiormente, es porque ya estamos reparando, ¿sí? Uno de los grandes principios, uno de los grandes pilares fundamentales de la sanación es cuando ya estamos revelando estos problemas de nuestra familia, de nuestra infancia, de la gestación, es el principio de la sanación, es la toma de conciencia, el darse cuenta, que dicen en algunas terapias. Cuando nos estamos exponiendo a experiencias desagradables, crisis y conflictos, incluso con las enfermedades ya estamos sanando también. Lo que pasa que en estos momentos tenemos que tener esta gran claridad o la gran toma de conciencia de poder saber cómo gestionar ese momento, esa gran crisis que tengo, ¿no? Si es sentimental, que es la segunda, tercera vez que me pasa que mi pareja me es infiel, ¿qué está sucediendo con esto? ¿De acuerdo? ¿Qué tengo que aprender de esta situación? ¿Qué hay dentro de mí y dentro de mi árbol que tiene que buscar una reparación a esta crisis para que podamos reparar el árbol y sanar mi relación con las parejas, con los hombres, mis relaciones amorosas de una vez por todas? Si evado este problema, este conflicto, me doy media vuelta y no lo soluciono, ¿vale? O culpo al otro, que es lo que suele suceder en muchas ocasiones. Gran parte de las consultas que hago es porque la persona está todavía polarizada o en la dualidad y está culpando a su pareja o a las personas de su alrededor de lo que le sucede. Mientras seguimos así,
¿Mm? No lo solucionaremos nunca y no volverá a suceder. Cuando nos demos cuenta de que lo que nos está sucediendo es una proyección de lo que hay dentro de mí, mi caos interno, mi represión interna, mi sombra, como decía Jung, entonces empezamos la auténtica solución a nuestra crisis, a nuestro conflicto. Y lo mismo pasa con las enfermedades. En el momento que contactamos con el auténtico significado de esa enfermedad para mí y para mi psique, es cuando lo reparamos, es cuando nos curamos. ¿De acuerdo? Y esto también lo veo mucho en consulta. ¿De acuerdo? Bien. Mediante la profesión también estamos ayudando, también estamos reparando cosas del árbol genealógico. Podemos estar haciendo profesiones que están compensando las cosas que sucedieron con anterioridad. Es decir, si yo me dedico, pues volvemos al tema de la alimentación, si me dedico al mundo de la alimentación, es posible que esté nutriendo a mi familia, esté nutriendo a la humanidad, porque hay un problema de falta de alimentación en la familia. ¿De acuerdo? Si me estoy dedicando, por ejemplo, si me estoy dedicando, por ejemplo, a ser contable, a ser gestor económico, es posible que hayan habido pérdidas de herencia, es posible que haya habido engaños de tipo económico en mi familia y yo lo estoy, en cierto modo, solucionando en el presente, ¿vale? Uno de los grandes temas que hablamos en los cursos, cuando explico la liberación genética y el árbol, es que el tiempo no existe, el tiempo es irreal, o sea, el tiempo solamente es una creación humana para medir el paso de la evolución y realmente lo que sucedió en el pasado, lo que sucedió en el futuro está sucediendo ahora, es un ciclo infinito que para nuestro inconsciente no tiene sentido, no ha pasado el tiempo. Por eso, cuando vamos a buscar problemas en el árbol, nos damos cuenta que lo que pasó hace 200 años también está grabado en mí y también está pasando ahora. Aquello que le sucedió a una abuela mía, en aquel momento, si era un sufrimiento, era un dolor, para mí tiene la misma intensidad de sufrimiento y de dolor que tuvo en ella hace 200 años. ¿Vale? Cambia el escenario, cambia la herramienta, cambia la manera de hacerlo, quizá la circunstancia, pero internamente, para mí inconsciente, el sufrimiento y el dolor sigue siendo igual, ¿vale? Y el concepto es igual, si ha sido con una infidelidad, si ha sido con un aborto, si ha sido con un tema de dinero, va a ser exactamente igual, pasen 200, 300 o 400 años. Esto es importante conocerlo también, porque también nos ayudará a sanar aquí y ahora lo que sucedió en el pasado, y se está convirtiendo en un bucle infinito, como hemos visto en esos ciclos repetidos de acontecimientos que están hiriendo y han herido a mi familia una y otra vez, ¿de acuerdo? Así que si hacemos según qué profesiones, tienen que ver con nuestros antepasados, ¿vale? Todo lo que tiene, lo que tiene que ver con la alimentación, lo líquido, la nutrición y la parte química tiene que ver con la madre, con el linaje materno, ahora veremos qué es todo esto, y lo que tiene que ver con la energía, con la materia, con lo terrestre, con lo mecánico, tiene que ver con el padre, ¿vale? Eso os puede ayudar mucho, porque, por ejemplo, ahora os explicaré cuando hable un poco de los linajes. Bien, ¿qué reparamos en el árbol? ¿Qué vamos a buscar en nuestra psique familiar, en nuestro inconsciente familiar, que tengamos que solucionar? Porque, claro, hay muchas cosas que vienen de nuestros familiares, hay muchas cosas interesantes que nos ayudan a ser como somos, ¿vale? Hay una parte de nuestro carácter, una parte de nuestra personalidad, nuestras creencias, muchas cosas que son útiles, nos han ayudado a aprender, a tener alimentos, a poder defendernos de los demás, bien, y estamos aquí gracias a ellos en gran parte. Solo tenemos que ver, pues, nuestra apariencia física, ¿no? Ahora, hay otras cosas que están grabadas en nuestro árbol familiar, en nuestro inconsciente, que son perjudiciales para nosotros. Por eso decimos que vamos a liberar el karma familiar, no vamos a sacar lo necesario, sino lo inútil, lo innecesario, o lo que me está creando a mí problemas hoy día, lo que me está generando auténtica infelicidad. Y estas son algunos de los elementos que encontramos en los antepasados. Las violaciones y los abusos sexuales generan improntas muy importantes que nos limitan, nos condicionan y nos marcan muchas veces de por vida. Muertes, asesinatos y abortos silenciados, ¿de acuerdo?
abortos, aquellos asesinatos o sin querer, a veces son accidentes que se han cometido, ¿sí? Un hermano que sin querer le hizo daño a otro, lo mató, ¿sí? Y se ha guardado silencio por vergüenza, por miedo, por la moralidad, ¿sí? No se ha dicho y se ha guardado como un gran secreto. Aquí vemos en la última frase como tenemos el secreto familiar. Esas cositas que pasaron y no se dijeron, se guardaron en silencio, están ahí palpitando, no se han olvidado, nada se olvida, ¿sí? Todo lo que vemos lo grabamos en nuestro interior y más lo que ha ocasionado dolor, lo que ha ocasionado sufrimiento, eso se queda grabado, quedan nuestras células como una información, además, que vuelve a activarse cuando estamos en la misma situación, ¿sí? Si ha habido violaciones, por ejemplo, en generaciones anteriores a vosotros, a vuestras abuelas, vuestros abuelos, y puede ser que vosotras, muchas de vosotras o vosotros, cuando veis una violación, os entra pánico, ¿no? Os conmociona, madre mía, ¿sí? No sé qué me pasa, me he puesto nervioso, me dan ganas de llorar, de ver una violación, o se te pone la piel de gallina, sin embargo, a ti no te ha pasado, ¿vale? ¿Por qué? Porque está grabado en el ADN, está grabado en la epigenética, información que ha sido dolorosa para vuestros familiares, y ante ese impacto que veis se genera una emoción, ¿sí? Eso es estado de información de lo que tenemos que sanar, que tenemos que arreglar, ¿vale? Si hay abusos en vuestra vida, también evidentemente pueden haber sido repeticiones del árbol, porque eso es muy común. Herencias, robos, fraudes y ruinas, ¿sí? Aquellos familiares que les quitaron tierras a otros, engañaron unos hermanos, unos primos, ¿sí? Les quitaron fortunas, quitaron dinero, etcétera. Todo esto queda grabado también en el inconsciente y sale hoy en forma también de conflictos interpersonales, es decir, vuelven a pelearse hermanos por una herencia, vuelven a haber engaños, vuelven a haber ruinas, hay bloqueos económicos, no me sale, monto empresas o pongo negocios y gano dinero y de golpe lo pierdo todo. Muchas veces está ahí, ¿sí? Yo recuerdo un caso de un chico, un cliente de Estados Unidos, que la economía la llevaba su mujer, llevaba años casado y él era incapaz de tirar hacia adelante la economía de su casa. Trabajaba la mujer, él ganaba muy poco y además se sentía inferior en ese sentido porque no podía aportar dinero a casa. Quería trabajar también sobre el tema del arte y no le salía, era un gran músico y no había manera de triunfar en el mundo de la música y estaba pasando penurias económicas él, gracias a que la mujer tenía varios trabajos y tiraba hacia adelante. ¿Qué pasaba aquí con el dinero? Hicimos la terapia, hicimos la consulta de liberación genética y descubrimos, o él tenía un ligero recuerdo de cosas que le contó su padre, de sus abuelos, ¿vale? Indagando en el consciente familiar, apareció la muerte de sus abuelos, ¿vale? La muerte de su padre, de su abuelo y de su abuela, en su casa, en la casa de ellos, cuando su padre era pequeño, vinieron a robarles, el niño se metió debajo de la cama, ¿sí? Y escuchó cómo mataban a sus padres, o sea, los abuelos del cliente. El cliente cuando revivió esto se puso a llorar, ¿vale? Le dio muchísima pena, evidentemente, y se dio cuenta de dónde estaba el problema, ese nudo familiar, ¿vale? Habían matado a sus abuelos por dinero. Entonces su padre aprendió o integró dentro de su inconsciente que el dinero traía la muerte. Y entonces se creó un rechazo hacia lo económico. Su padre tampoco tuvo una vida económica fácil y él tenía ese rechazo hacia el dinero porque le había cogido realmente, simbólicamente hablando, manía al dinero. ¿De acuerdo? La relación con el dinero se había roto cuando a sus abuelos los habían matado por robarles dentro de su propia casa. La sanación vino por ahí, ¿de acuerdo? Romper ese patrón que le estaba haciendo ese problema de infelicidad y de bloqueo económico. Reparamos también incestos, infidelidades, es decir,
los hermanos o que tuvieron contactos, incluso podría haberse quedado preñada una hermana de un hermano, esto también ha pasado, primos que se casan, primos hermanos que se casan entre ellos y la familia o calla o los echa de la familia, los expulsa, ¿sí? Esto también queda grabado en el inconsciente familiar, eso también nos trae problemas, ¿vale? El incesto está considerado religiosamente como un pecado y culturalmente, y entonces ahí genera un gran karma muy importante los incestos, y hay muchas familias que traen estos programas de incestos en generaciones anteriores. Maltratos y humillaciones, ¿de acuerdo? También el maltrato físico, psicológico se perpetúa. Si a una abuela le pegaron y se guardó en silencio el maltrato, ¿de acuerdo? Murió triste, murió guardándose todo ese sufrimiento, lo pasa también a las generaciones que vienen detrás. Esto hay que solucionarlo, hay que sacarlo a la luz, hay que ponerle voz a esto y repararlo, porque si no nos perseguirá por siempre, ¿de acuerdo? Los secretos que hay muchos, encontramos en muchas familias muchos secretos que se guardaron y salen a flote cuando empezamos a indagar en el árbol, a través de la hipnosis, de los dobles, de las vinculaciones, de muchas cosas que hacemos estudiando el árbol genealógico, salen estas cositas con las que no contábamos. ¿Cómo se transmite esta información a través de nosotros? Fijaos, normalmente se transmiten a través de 3 generaciones, ¿vale? Dice Jodorowsky, el gran maestro de la psicogenealogía, que el entramado se crea en la 4ª generación, en los bisabuelos, es decir, cuando el gran pensamiento está ahí y se genera el problema, ¿sí? El abuelo, la primera generación, será el pecador, es decir, aquel que guarda el secreto doloroso siempre está dividido. Por una parte quisiera revelarlo para liberarse, pero por la otra no tiene valor de hacerlo por miedo, por vergüenza, ¿de acuerdo? Sea lo que sea, porque vio que le pusieron los cuernos, porque hizo daño a alguien o le hicieron daño y no lo quiso transmitir, porque, a saber, ¿no? Los hombres tienen más problemas para transmitir emocionalmente los sentimientos, las mujeres en aquella época no tenían la libertad de poder expresar el maltrato, las violaciones, el abuso, incluso, como he dicho antes, pues un aborto voluntario, no haberlo dicho también. Todo esto se guarda como un gran pecado que ha cometido la persona. Se graba ahí, en el inconsciente, en la célula, en el ADN, y se transmite a las próximas generaciones. La segunda generación, el hijo o la hija, saben o intuyen que hay un secreto, sin embargo, esto se ha convertido en un tabú, no se puede hablar de eso, ¿vale? Si un hermano mató a otro por dinero, en la generación que viene detrás no se habla de dinero. El dinero es una cosa que no se menciona, ¿vale? Porque ha generado dolor, ha generado muertes quizá, y el dinero es algo, como he dicho en la terapia de mi amigo, ha generado un problema y su padre, por ejemplo, no hablaba de dinero. Para él el dinero era algo sucio o algo negativo. Y él, como víctima, que es la 3ª generación, es la que tiene la crisis, ¿vale? Ruina, problemas económicos, ¿de acuerdo? Y para él ya el problema el pecado que cometió el abuelo, ya es impensable, ya ni siquiera, no es que no se pueda hablar de él, sino que ni siquiera es consciente de ello. Entonces, la psique, que lucha por sobrevivir, ¿vale? La psique no puede enfermar nunca, ¿sí? Intenta buscar la estabilidad y el bienestar, sea como sea, lo intenta solucionar a base de un conflicto, las crisis económicas, las crisis, o llega un momento de enfermedades. Por ejemplo, en el tema del dinero, he visto enfermedades que están relacionadas con el riñón, con la zona intestinal, ¿sí? La apendicitis es un problema de dinero, el problema de los riñones también, ¿de acuerdo? La medicina china habla que el dinero es como el agua, ¿no? Es un caudal que tiene que transmitirse y cuando se queda parado se puede enfermar, puede pudrirse, se puede corromper, ¿no? En consecuencia, y puede generar problemas renales muchas veces. Bien.
¿Por qué se transmite todo esto a través del árbol genealógico? ¿Qué sentido tiene, no? ¿Por qué se hace? Es decir, ¿por qué tengo que yo repercutir, la información de mi árbol? ¿Cuál es el significado? ¿Para qué es? ¿Cuál es el objetivo final de todo esto? Pues ni más ni menos, ¿no? Como dice el mismo Jodorowsky, dicen los expertos en psicogenealogía, en transgeneracional, porque uno de los grandes objetivos del árbol genealógico es ser inmortales, ¿vale? El ser humano, uno de los grandes deseos, uno de los grandes planes en este mundo, en esta tierra, es no morir nunca, ¿vale? Como no podemos hacerlo, que la vida, el cuerpo tiene una longevidad, lo que hacemos es procrear, reproducirnos en nuestros hijos, y a ellos les pasamos nuestras grandes experiencias, nuestras vivencias y nuestros planes de futuro, sin querer darnos cuenta, les estamos pasando también nuestras proyecciones personales. Y es un tema a solucionar con nuestros hijos o un tema a solucionar con nosotros porque lo traemos de nuestros propios padres, de estas proyecciones. Así que el hombre, el ser humano, desea vivir siempre en el planeta, no morir nunca, y para eso se transmite esta información que procura el bienestar de nuestros hijos. A veces ocasionamos lo contrario, ¿de acuerdo? Pero lo hacemos con toda esa buena voluntad de pasarles esa información que creemos que va a ser interesante para ellos o útil. Bien. Por segundo lugar, por ejemplo, elevamos la conciencia planetaria. Es otra gran misión del ser humano, como ser espiritual que somos emocionales, somos mentales, somos espirituales y somos corporales. Un gran objetivo en esta tierra es elevar la conciencia. Cuanto más elevada tenemos la conciencia, el ser humano es más pleno y más infinito, ¿de acuerdo? Y estamos más en contacto con lo cósmico y con lo universal. Esto es una de las grandes tareas del ser humano, aprender cada vez más, tomar conciencia de nuestro plan aquí en la Tierra, de nuestra misión, y elevar la conciencia con la sabiduría, con la experiencia, con el conocimiento, con el aprendizaje, con la solidaridad, con el amor, etcétera, etcétera. Entonces, uno de los grandes motivos es este, de elevar la conciencia. Por eso tenemos que solucionar estos problemas que vienen de épocas ancestrales, problemas que ya tuvieron hace miles de años los hombres en la Tierra, solucionarlos aquí y ahora con las herramientas que tenemos y la información de la que disponemos en este preciso instante, ¿sí? Esto es muy necesario comprenderlo. ¿Cómo sabemos qué es el karma? Vamos a entrar en materia, ¿vale? ¿Cómo sabemos cuál es el karma que tenemos nosotros en nuestro interior? ¿Qué llevamos, qué tenemos que solucionar? Supongo que es lo que queréis saber muchos de vosotros, ¿vale? Sí, bien. ¿Y cómo sé el karma que llevo? Que ya me lo preguntaban por aquí. Puede que el karma sea múltiple, puede que lleve muchas cosas, muchos elementos que solucionar en mi transgeneracional, ¿sí? Evidentemente no solo uno, además somos varios hermanos en la familia, cada uno transmite una cosa, cada uno hereda un tema que va a solucionar o varios, y aquí estamos para hacerlo. Si analizamos las experiencias personales y nos damos cuenta de dónde están nuestras propias debilidades, podemos conocer el programa familiar. Por ejemplo, como he dicho antes, pues aquello en lo que me encallo siempre, mi conflicto, mi tema que siempre está sucediendo. Jolín, es que me cuesta encontrar trabajo, encuentro el trabajo, lo pierdo enseguida, no me adapto, me voy de los trabajos, me echan y es que no aguanto. Ahí hay un tema que tengo que darme cuenta que me vincula con mi familia, con algo que ha sucedido antes, ¿vale? Con la autoridad, puede ser, con lo económico, con lo rutinario, con la necesidad de ser libre, ¿vale? Por ejemplo, hijos perdidos, es que no consigo tener hijos, los pierdo, aborto, se me mueren cuando nacen, ¿vale? Ahí tenemos mucha información para conocer qué pasó en la familia, ¿vale? Ya ha sucedido antes, esto lo veo siempre. Cuando ya hay abortos hoy es porque ya ha pasado antes y es una necesidad de solucionar algo en la psique familiar, ¿de acuerdo? Las relaciones de pareja, en el plano del dinero, las relaciones de amistad, me cuestan, me quedo solo, no consigo, o me quedo siempre abandonado. Aquí están esa información importante para darme cuenta cuál es mi karma, qué tengo que solucionar. ¿Es con el dinero? ¿Es con el sexo? ¿Es con la amistad?
¿de acuerdo? Es con la muerte, es con los niños, ¿vale? Mediante una regresión, también es una manera de solucionar, con saber el karma, podemos hacer hipnosis regresiva, ir hacia la niñez, hasta el útero materno, ¿vale? Que eso es lo que hacemos en consulta, o en vidas pasadas, para que nos salga a flote cuál es la experiencia esa que me ha traído hoy día. Tengo un pacto, tengo un acuerdo hecho con el dinero, con la pobreza, con lo sexual, es algo que llevo ahí grabado y lo estoy cumpliendo, o explorando el árbol familiar, que es lo que haremos en el próximo taller del día 25, que será aprender a hacer el árbol, para explorarlo, conocer los programas, saber de dónde viene toda esta memoria y poder solucionarlo, ¿de acuerdo? Es un taller muy bonito, muy interesante para conocer cómo ha funcionado, cómo se ha estructurado mi familia y cuáles son estos nudos familiares que tanto me agobian hoy y soy incapaz de ver en este momento. ¿Cuál puede ser nuestra herencia familiar? ¿Vale? De todos los planos en los que he estado hablando, estas cosas que me han sucedido, ¿qué pistas puedo tener para saber cuál es la herencia? Por ejemplo, hay mucha información que digo que, como he dicho, de nuestro inconsciente, que es útil, nos ha servido para sobrevivir, otra es perjudicial, ¿de acuerdo? Y pueden ser, por ejemplo, programas conscientes y lealtades familiares. ¿Qué es aquello que estáis haciendo, que hacéis, por ejemplo, en contra de vuestra voluntad, o habéis hecho en contra de vuestra voluntad, y han sido injerencias, proyecciones de vuestros familiares? ¿Habéis hecho una profesión, habéis estudiado algo simplemente porque papá y mamá lo decían? ¿Sí? ¿Vale? Ahí tenemos, por ejemplo, las lealtades familiares. Un momentito, voy a buscar el cargador, un momentito. Perdón, me ha quedado sin batería. Seguimos muchas lealtades familiares. ¿Por qué? Porque un gran problema del ser humano, o una gran virtud, no lo sabemos, es que tenemos miedo a sentirnos excluidos del clan, tenemos ese sentido de pertenencia, formamos parte de una familia, ¿sí? Y si nos sentimos rechazados por la familia, simbólicamente morimos, ¿de acuerdo? Entonces hacemos muchas cosas para sentirnos acogidos por ella, y gran parte son estas lealtades familiares. Tengo que cumplir la ilusión de mamá, el deseo de papá, ¿sí? Me quiero hacer abogado, me quiero hacer, no sé, poner una empresa, quiero viajar porque le hubiera gustado mucho viajar a mi madre, murió la pobre sin haber viajado. Estas cosas son estos programas y lealtades familiares que no nos hacen felices, ¿vale? Esto hay que tenerlo en cuenta, sino que hacemos las cosas en contra de nuestro ser, ¿vale? Estas son las cosas que tenemos que revisar y revisamos en el árbol y en el transgeneracional. Memorias prenatales. Las memorias prenatales tienen que ver con aquello que estuvimos viviendo en la barriga de mamá, el embarazo. Es el proyecto sentido que decimos, es las emociones, los sentimientos, las ideas, las ilusiones que nos proyectaron nuestros padres cuando estábamos en gestación, ¿sí? De un embarazo nervioso, de una madre histérica durante el embarazo, salen niños nerviosos, salen hiperactivos, por ejemplo, ¿vale? Todo lo que la madre vive durante esos 9 meses repercute en la vida del hijo, en la memoria del hijo y en su carácter y en su personalidad. Es muy importante darse cuenta de este punto porque nos va a condicionar en el futuro. Cómo nacimos también, nuestra manera de nacer, nos abrazó mamá cuando nacimos, nos sentimos abandonados porque mamá estaba dormida, no nos vio, no nos abrazó, ¿de acuerdo? Pasé mis primeros años en otra familia porque mis padres no me podían alimentar, hay un síndrome de abandono. Todo esto genera estos
estos problemas adquiridos o heredados que nos condicionan y nos hacen ser hoy día lo que somos, ¿vale? Tener esta vida que tenemos muchas veces. Tenemos pactos y acuerdos inconscientes, es decir, aquello que hemos pactado nosotros anteriormente sin habernos dado cuenta, pactos de pobreza, que he hablado antes, por ejemplo, ¿vale? Si pasó hace muchos años, pasó algo relacionado con el dinero y el dinero hizo que mi familia lo pasase mal, ¿vale? Puede ser que se hayan establecido pactos o acuerdos de pobreza, ¿vale? No quiero o prometo no ser rico porque la riqueza, ¿vale?, traerá problemas, como podría ser el caso que he contado antes, ¿no? ¿Sí? O de celibato, ¿no? Es decir, no quiero tener relaciones sexuales porque puede ser que una abuela mía se quedase preñada de la persona a la que estaba sirviendo, que he visto algún caso, ¿no?, que estaba limpiando y se quedó embarazada del dueño de la casa, y eso fue una vergüenza para la familia, y dices, ahora no quiero tener hijos, ¿vale? Eso es un pacto. ¿Por qué no quiero tener hijos? ¿Por qué no me apetece nunca? ¿Por qué no he tenido? Puede que esté ahí. Habría que mirar si somos dobles de esa abuela, si tenemos algún tipo de vinculación con ella, y la memoria nos viene de ahí, ¿vale? No es el primer caso que veo. Ciclos biológicos heredados, ¿sí? Tenemos muchos ciclos biológicos, es decir, vamos repitiendo también las enfermedades que vivieron nuestros familiares, quizá a la misma época, la misma edad que tenían, ¿sí? Porque, como he dicho antes, es una manera de solucionar un tema que hemos visto con anterioridad, que pasó hace años y hizo daño en nuestros familiares. El ciclo biológico se repite, ya digo, constantemente. Igual incluso me casé, os habéis casado en una fecha igual que vuestros padres, ¿de acuerdo? Igual habéis tenido las mismas crisis igual que tuvieron vuestros padres en la misma edad, o vuestros abuelos, se repite muchísimo, ¿vale? Yo, por ejemplo, a mí me operaron de apendicitis con 10 años y resulta que mi padre tuvo la misma apendicitis con 10 años igual, ¿no? Es un cierto ciclo biológico heredado. Eso también nos da información para saber cuáles son nuestros programas. El rango de hermandad, que es muy importante, esto tiene que ver con la posición que ocupamos en nuestros hermanos. No es lo mismo el primero que el segundo, que el tercero, que el cuarto. Cada uno tiene un rol y cada uno tiene un enfoque psicológico distinto. Por mucho que nosotros digamos que tratamos a nuestros hijos por igual, le damos el mismo amor y las mismas cosas, esto no es cierto. Está demostrado que es imposible que tratemos a todos los hermanos por igual y le demos las mismas oportunidades a todos, y ellos ya vienen también predispuestos con una información ancestral, ¿vale? El primer hermano tiene un rol, el segundo otro, el tercero otro y el cuarto otro, ¿vale? Y eso lo explico bien en el curso, ¿vale? Porque es muy interesante saber que yo, por ejemplo, conecto mejor, si yo soy el segundo hijo, conecto mejor con un tío mío que era segundo hijo, porque hay una cierta vinculación emocional en este sentido, ¿vale? Teníamos una misma orientación hacia dónde teníamos que ir porque teníamos un rol parecido, ¿vale? El primero es el que tiene el poder, el segundo se compara con el primero, etcétera, etcétera. Hay una serie de condicionantes psicológicos y psíquicos que son importantes para conocer que esto nos marca también y también nos hace llevar un karma, que tengamos una serie de cosas que nos pasan en nuestra vida. ¿Por qué me pasa esto a mí? Y a un hermano mío no me sucede esto, ¿vale? Bien, ¿qué son estas vinculaciones de las que he hablado en el árbol genealógico? He dicho que mi abuela es una doble y no sé qué. Bueno, en fin, lazos inconscientes y emocionales, ahí los tenéis. Los abuelos que os criaron, tenéis una afinidad con una abuela con la que me estuvo criando a mí, estuvo conmigo, y ahí hay un lazo emocional intenso, ¿vale? Ahí hay una información que pasa a la abuela directamente, o el abuelo, o el bisabuelo, o un tío muy cercano, si nos ha cuidado, ¿sí? Ahí nos pasa el karma directamente, ¿vale? El nombre, muy importante en los talleres y en las consultas, ¿qué nombre traemos? Si me han puesto el mismo nombre que mi padre, que mi abuelo, me pasan ese mandato, esa programación de lo que tengo que ser y lo que tengo que hacer, ¿de acuerdo? Vemos ahí hijos que les han puesto el nombre de dos abuelos juntos, José y Manuel, José y Manuel, llevan los dos linajes unidos, dos mandatos de dos lados de la familia, tiene que ser como un abuelo y tiene que ser como el otro, porque el nombre es oral, es verbo, y nos condiciona,
nosotros respondemos a nuestro nombre, igual que respondió mi abuelo a su nombre. Entonces, esa información está ahí guardada y hace que yo me comporte de una manera similar, ¿vale? Eso es una cierta afinidad. O sea, de entrada, poner a un hijo el nombre de un familiar muerto, vamos, no lo aconsejo para nada. No será la primera vez que aconsejo cambiar el nombre a la persona que está en consulta porque tiene paranoias y tiene neurosis y tiene que cambiarse de nombre, ¿de acuerdo? Súper importante. Las profesiones, si yo soy, ya he dicho antes, si yo soy abogado, puede que tenga una afinidad precisamente con mi abuelo que fue abogado, el otro fue abogado, ¿sí? Es ahí una gran vinculación, ¿sí? El parecido físico también hace transmisión de karma porque hay una vinculación. Seguramente a vosotros os han dicho, ¿cómo te pareces a tu abuela? Eres igual que ella, ¿sí? O la fulanita, ¿te pareces? Eres clavado a tu prima, la no sé qué. ¿Qué pasa? Que a través de esa vinculación que nosotros intentamos imitar por mandato familiar a esa persona, también repercutimos la vida de esa persona, ¿vale? El rango de hermandad, como he dicho, el primero, el segundo, el tercero, el cuarto hermano, dobles por nacimiento, por fecha de defunción, ¿vale? Nos vinculamos con nuestros antepasados por el día de nacimiento, es un tema numerológico y biológico, ¿vale? Tiene que ver con la fecundación, el nacimiento y la muerte, que son ciclos biológicos de la familia, y nos hacen, por ejemplo, que seamos dobles. Si yo soy del 1 de febrero, doble de un abuelo que nació el 1 de febrero, 2 de febrero, 3 de febrero aproximadamente, ¿vale? Eso hay una tabla de vinculaciones que explicamos en el curso para que sepamos de quién somos dobles, de quién somos maestros, como dice aquí también, hay una línea de maestría. Yo tengo la maestría de un abuelo, de un padre, de una madre, etcétera, etcétera, a través del nacimiento, del fallecimiento, y los herederos igual. Si un abuelo murió en la fecha que nacía su nieta, le pasa la herencia a su nieta, ¿vale? ¿De acuerdo? Yo tengo un hermano, por ejemplo, que el día que murió mi padre era su cumpleaños y murió además en sus brazos. Fue precisamente el que le tocaba velarle en el hospital y murió en sus brazos justo a las 12 y pico de la noche cuando empezaba el cumpleaños de mi hermano, ¿verdad? Él recibe la herencia, recibe parte de la energía del familiar con esa información heredada, lo que quiso ser, lo que no llegó a ser, su estrategia ante las enfermedades, su estrategia ante los problemas emocionales, las cosas que suceden en la vida, gran parte la heredamos de ellos a través de estas vinculaciones, ¿sí? Y personas que son sanadoras, que nacen con algún problema genético, congénito, ¿vale? Síndrome de Down, son personas sanadoras en el árbol genealógico, por ejemplo, porque vienen a traer el árbol en familias desunidas, ¿sí? Ya os animo a que investiguéis en familias que tienen hijos con síndrome de Down, como son familias que necesitan el amor, recuperar el amor que se ha perdido. Bien. ¿Cuáles son los dos linajes importantes para saber dónde está nuestro karma, qué tenemos que solucionar con ellos y los asuntos que quedan pendientes? Por ejemplo, tenemos que el linaje, los dos linajes, el linaje paterno y el linaje materno, ¿sí? El lugar del paterno es la derecha y el síndrome y el emblema del padre es el apellido. El apellido es el que hace, es el que viene transmitido por el linaje paterno, ¿de acuerdo? Que es el que hace que el árbol se perpetúe, no pare nunca. Representa el poder, la autoridad y la energía, ¿vale? Si queremos tener éxito, tenemos que estar en paz con nuestro padre, tenemos que tomar a nuestro padre, ¿vale? Si queremos, por ejemplo, tener abundancia, tenemos que tomar a nuestra madre, hacer las paces con ella, si hay algo pendiente, perdonarla, es una manera de sanar. Su lugar es la izquierda y el emblema es el nombre, es el que viene directamente de mamá. Representa la manutención, el amor y el líquido, es la leche materna, es la lactancia, por eso tiene que ver con la abundancia, ¿de acuerdo? Si queremos que las cosas nos vayan bien, tenemos primero que estar bien con mamá, que es la que nos trae la abundancia, y si queremos mantener la abundancia, importante, tener la energía y el poder de papá, o sea que tenemos que tener los dos pilares, los dos linajes equilibrados, tenemos que hacer un buen balance de cómo estamos con papá y mamá, aunque hayan muerto, aunque no estén aquí, podemos hacer un acto de sanación con ellos,
¿vale? Perdonar lo que quede por perdonar, pedirles perdón si tenemos que pedirles perdón y honrarlos, hacer las paces con ellos y comprender que ellos fueron lo que fueron también gracias a la información que recibieron de los antepasados, ¿sí? Y que nos han dado la vida que nosotros tenemos. El árbol genealógico quedaría así, cuando una vez que lo hacemos, ¿vale? Esta es la representación gráfica de los linajes y los miembros de la familia. El árbol genealógico queda así cuando lo hacemos en los talleres o en la terapia, ¿vale? Y queda de esta manera, ¿vale? Lo representaríamos así. Esto es muy chulo, cuando empezamos a trazar el árbol, luego establecemos estas líneas que están aquí, que las he marcado como azules, que son estas vinculaciones. Por ejemplo, vemos Jorge, es doble del abuelo José Antonio, de la abuela Luisa, del padre Gregorio. Quiere decir que gran parte de lo que le pasa a él está en la información de estos tres familiares suyos. Sergio, que es el consultante en este caso, que nació el 15 del 12, es directamente doble de su abuelo Sebastián, que nació el 23 del 12. Y entonces, conociendo la vida del abuelo Sebastián, con lo que le pasó, indagando un poco en el inconsciente, mirando a ver los secretos que estaban en el abuelo Sebastián, podemos saber qué le pasa a Sergio. Podemos desprogramar la vida de Sergio, lo que le está sucediendo, su conflicto, porque está en el abuelo Sebastián, ¿vale? Esto lo descubrimos con el trabajo del árbol, es súper bonito y es muy aconsejable para sanar nuestro karma y nuestro conflicto personal, familiar o el de nuestros hijos, ¿no? A veces lo hacemos también por ellos, ¿verdad? La elaboración del árbol siempre es un ejercicio altamente satisfactorio y lo aconsejo, como digo, por la cantidad de información sorprendente que suele aparecer a medida que lo estamos construyendo. Hablamos del árbol psicogenealógico, incluye las vivencias, experiencias y sentimientos que con frecuencia nos hacen estremecer y removernos de forma inesperada. El genograma, que es este gráfico que habéis visto, que es lo que hacemos en los talleres y en la consulta, aparecen los síntomas, los traumas, los deseos ocultos y conflictos de las personas que te rodean. Si vamos buscando una abuela, un abuelo, ya vemos que tuvo un aborto, que perdió una hija cuando era pequeña, ¿sí? Que se le murieron algún hijo de alguna enfermedad, y eso es lo que nos está a nosotros ahora mismo agobiando, ¿no? Que nos está llevando en un momento doloroso de nuestra vida. ¿Vale? A partir de ese momento tenemos la oportunidad de superar lo que nos bloquea en nuestra vida y en la de nuestros familiares, nuestros hijos, nuestros nietos, quizá nuestros hermanos, porque cuando sanamos nuestro árbol genealógico, sanamos hacia adelante, también sanamos hacia atrás. Nosotros encontramos la paz y el bienestar porque sanamos a nuestros antepasados también. El tiempo, como digo, no existe, todo está sucediendo ahora. Solucionamos el problema de nuestros abuelos, revivimos lo que le pasó, eliminamos el sufrimiento de lo que él vivió, de lo que ella vivió, y lo sanamos también aquí y ahora. Sanamos todo nuestro árbol, hacia arriba, hacia abajo y hacia los lados. Es la gran sanación que tiene el árbol, ¿no? Hacemos con la consulta, ¿vale? ¿Cómo podemos sanarlo? Pues mira, tomando conciencia de los programas, como os he dicho, con estas pistas que os he dado de lo que ha sucedido en la familia, cortando lazos negativos que nos unen a sentimientos del árbol, ¿vale? Lo podemos hacer con muchas técnicas, cortando los lazos, cortando los decretos, los pactos que tenemos, mediante actos de psicomagia que crean una realidad consciente positiva, como dice Jodorowsky. Volvemos a recrear lo que le pasó a la familia y lo hacemos de manera creativa, cambiando el entorno. Si a mi abuelo lo mataron, por ejemplo, y la familia sufrió por eso, volver a ese momento, intentar ayudar al abuelo, ¿vale? Hacer que lo estamos salvando de esa muerte, de ese dolor, y creamos una nueva realidad para que el inconsciente familiar sane, ¿vale? Y olvide ese sufrimiento, lo convierta en algo positivo. Eso es muy bonito de hacer. Lo hacemos a veces con constelación familiar, en consulta, con algún movimiento sistémico, de sanar ese momento de ese drama que se quedó clavada la familia ahí, en ese momento de sufrimiento. Hacemos un movimiento sistémico con personajes para darle la vuelta y convertirlo en algo mucho más positivo y dándole luz y amor, ¿no? Este momento, esto sería, por ejemplo, la consulta de liberación genética, ¿vale? Hasta aquí
tenemos la consulta, que es la que yo hago, que puede ser presencial o online, dura 1 hora y hacemos la exploración del árbol, hacemos la sanación y hago un seguimiento durante una semana de la integración, haciendo un acto simbólico, un ritual muy bonito. Ya de entrada, por ejemplo, a los que estáis conectados, os digo que si entráis en mi página web, tenéis en la portada, en la entrada, tenéis un PDF para sanar vuestro karma familiar. Podéis acceder a mi página web, Alberto Lozano, liberaciongenética.es, ahora saldrá aquí en pantalla, y podéis descargar un PDF que tenéis a vuestra disposición para que podáis sanar vuestro árbol. Es un ritual muy bonito para llevar a cabo y hacer una gran limpieza genérica, ¿de acuerdo? El taller que haremos el día 25, que lo veréis aquí en Universo Holístico publicado, es un taller que haremos de 7 a 10 de la tarde, serán 3 horas para aprender a hacer el árbol genealógico, conocer lo básico del transgeneracional para localizar los secretos, ¿sí? Y podemos sacar esas vinculaciones, tomar conciencia, poder sanar la historia familiar tóxica, ¿vale? En tres horitas hacemos ese taller básico, sencillo, pero que es muy potente para poder sanar nuestro árbol familiar y el árbol genealógico de cada uno de vosotros. Y luego tenéis a disposición, que también lo veréis en mi web, un estudio genético que hago yo personalmente con vuestra fecha de nacimiento y vuestro nombre, en el que os doy la información de vuestro camino de vida, el don personal, el deseo del alma, el karma familiar, ¿vale? Esto lo tenéis a disposición por un coste de 29 euros. Simplemente tenéis que entrar en mi página web y pedirlo, ¿vale? Hay un formulario para pedirlo y hacer el ingreso tal como lo pone ahí. ¿De acuerdo? Esto, mucha gente que lo pide porque es muy curioso, viene mucha información de cómo somos y hacia dónde nos dirigimos. Bien, así que, bueno, hasta aquí la exposición de lo que es la liberación genética, la sanación del karma familiar con todo lo que hacemos en el taller, en la sanación, ¿vale? Podéis entrar en la liberaciongenética.es, ahí tenéis más información y podéis ver mi canal de YouTube, Alberto Lozano Higueras, podéis entrar, que veréis muchos vídeos de varias plataformas, vídeos míos de conferencias, charlas, que os pueden ayudar mucho para conocer mucha más cosa de todo esto, de la desprogramación de enfermedades, de crisis, de conflictos, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo?